Vamos ahora a hablar con el director ejecutivo de la Red de Estudios para el Desarrollo, el señor Osvaldo Molina. Aquí le damos las buenas noches para, bueno, también un poco aterrizar estos temas y seguramente usted ha tenido, espero, oportunidad de escuchar al señor Carlos Palomino explicarnos cuál es la propuesta de Perú Libre con respecto a las pensiones. ¿Cómo está? Muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, Verónica. Muchas gracias por la oportunidad. ¿Qué tal? Bueno, ha escuchado al señor Palomino, Sí, nos ha explicado acá que no se trata de eliminar las AFPs de ninguna manera, sino, lo que hemos entendido es más bien abrir el mercado. sí, mira, a ver, primero retrocedamos un paso, ¿no? Es importante notar que el sistema previsional peruano requiere cambios, ¿no es cierto? Sin duda. Porque necesitamos que sea un sistema más inclusivo, es decir, que más trabajadores aporten al sistema, y un sistema, además, en donde los trabajadores aporten de manera más regular, donde haya mayor densidad de aportes. Y es en ese aspecto en donde tenemos que esforzarnos por mejorar el sistema. En lo que no debemos cambiar es en que justamente el sistema hasta ahora ha sido independiente de cualquier tipo de criterio o riesgo político, ¿no? Sí. Entonces, el, lo que a mí me preocupa de la propuesta de Perú Libre es que si uno revisa, como tú hiciste, el ideario, que es lo que está en el Jurado Nacional de Elecciones, ellos hablan explícitamente de eliminar el sistema privado. Pero ahora el Y señor Palomino luego, nos ha dicho que no. la sensación es que, claro, cuando ellos hablaban de eliminar el sistema privado, era pasar luego a un banco de trabajadores que se entendía, por tanto, público, ¿no es Sí. cierto? Pero ahora también nos ha Y dicho que más, no. No ha sabido exacto, explicarnos muy bien todavía porque dice que están conversando y que no va a ser único este banco, sino que van a funcionar las otras, las AFPs, ¿no? Estas empresas de inversión y también la ONP. Y que la gente va a sí. tener la alternativa de poner su plata donde quiere, es lo que nos ha dicho. Sí, mira, ahí yo creo que lo que le está faltando al Partido de Perú Libre es mayor claridad, ¿no? Para poder exponer sus propuestas. Porque como te digo, de la manera como estaba entendido, ¿no? Era, ¿no? Que no había haber privado, que pasaba a una entidad pública y más allá de que si esa entidad pública mantuviese o no las cuentas individuales, el riesgo político estaba presente, ¿no? Sea hoy o sea mañana, Sí. la posibilidad de una potencial confiscación parcial o total de los fondos. Lo que más bien nos está diciendo el señor Palomino es una versión súper promercado, Sí, claro. Eso ¿no? es lo que me llamó Es la más bien atención. abrir el mercado. Sí, al revés de todo lo que ha dicho hoy mismo la candidata a la vicepresidencia y de lo que varias veces ha dicho el señor Castillo. Acá lo hemos entrevistado nosotros antes de la primera vuelta. Y bueno, el ideario, ¿no? Que ya todo el mundo lo conoce. Entonces, yo ahí mi único recomendación es, evidentemente, ninguna persona que tenga ahí los ahorros está pues dispuesto a cualquier cosa de confiscación, sea hoy o tener un riesgo presente para el futuro. Entonces, bien haría el Partido Perú Libre, ¿no? En explicar con mayor detalle, eh, digamos, sus planes, ¿no? Creo que deben salir a dar más entrevistas, como lo ha hecho el señor De Palomino, acuerdo. pero deben hacerlo de manera continua y el candidato también debe explicar, porque si, digamos, salen en la televisión a decir una cosa, pero luego en los mítines frente al pueblo dicen otra, es complicado, ¿no? Y lo que está generando es temor a las personas, ¿no? Claro. Ahora, también es cierto que una cosa es hablar en un meeting, ¿no? Porque yo recuerdo Por muchas veces, supuesto. seguí al candidato Alejandro Toledo en su momento, por todo el país, y todo el día repetía la maldita SUNAT. La maldita SUNAT, la maldita SUNAT. Y la gente, sí, la maldita SUNAT, ¿no? Porque, claro, pues nos tienen ahí, ¿no? Estoy hablando del 2000. La maldita SUNAT, además, ¿no? Que era utilizada políticamente, ¿no? Ya sabemos todo ese rollo de la época de Por Alberto supuesto. Fujimori. Pero finalmente ahí está la SUNAT. Y mucho de, claro, maldita SUNAT, pero ¿qué hizo? ¿No? Entonces, por eso yo Sí, digo, es muy fácil decir, ¿no? Las cosas en un meeting, pero sería importante tenerlo en blanco y negro, por lo menos, porque esto que nos ha dicho el sí, señor yo creo Palomino que es nuevo.
tener detalle de este tipo de reformas que son tan centrales para la vida de las personas, ¿no? Y no intenciones o ideas fuerza, ¿no? Yo creo que eso es lo que se necesita en este Que punto. pedimos. Y que Exacto, pedimos. ¿no? Creo que eso es lo correcto. Sí. Y nada, eso. Sí, y sobre los porcentajes, porque en algún momento el candidato también hablaba del 30%, ¿no? Que estas AFP se llevan el 30%, pero los porcentajes han cambiado, digamos, a lo largo del tiempo, ¿no? Y yo decía, bueno, claro que la gente siempre se queja y quiere que su dinero sea, digamos, crezca cada vez más, ¿no? Pero, ¿cómo funciona esto de los porcentajes? Porque lo que está en la superintendencia es claro, ¿no? Lo que tiene porcentaje cada una de las AFPs, la comisión sobre el flujo. Y Hábitat tiene Claro. 1.47, AFP Integra 1.55, Prima y Profuturo 1.60, 1.69. Sí, claro. Ahí lo que se tendría que ver es el porcentaje de la comisión sobre el porcentaje del aporte, ¿no? Para poder determinar, no lo tengo yo a la mano. La mixta, la comisión mixta. Cuál es lo que finalmente uno termina pagando del total de lo que aporta mensualmente. Y ciertamente poder tener mayor competencia ayudaría, ¿no? En principio a reducir las comisiones, que siempre la mayor competencia ayuda ¿no? A reducir los precios. Es por eso que ahora hemos escuchado al señor Palomino decir que se ha entendido mal porque él cree que viniendo más competencia que traerían una mejor oferta a los pensionistas, a los aportantes, pues entonces las AFPs terminarían yéndose. Pero bueno, eso nadie lo puede medir, ¿no es cierto? No, yo creo que al contrario, pero que de repente por ahí es que las AFPs terminarían yéndose, ¿no? Es lo que nos dijo. Sí, una cosa a ver, más allá del nombre de la AFP, ¿no? Cualquier institución que se encargue de administrar fondos previsionales, en el fondo es como una AFP, ¿no? Más allá de, ¿no? El nombre de que qué sea. nombre le quieran poner. Entonces, ¿no? Más bien la propuesta que ha dicho hoy el señor Palomina es más AFPs, ¿no? Sí, o ponerle el nombre que quiera, pero abrir el mercado. Exacto. Y no ha quedado muy claro, esperamos, también nos ganó un poco el tiempo, pero por eso es que siempre queremos que podamos conversar más con ellos, ¿no? Porque son los que van ganando. Si hoy fueran las elecciones, el señor Castillo sería presidente. Entonces, claramente que hay muchas cosas que todavía quedan un poco en el aire y que nos gustaría, sin duda, saber. Y también quería conversar con usted sobre el tema de las importaciones, que ya no me alcanzó el tiempo para poder conversar con el señor Palomino. Pero persisten, digamos, en esta idea de que hay que apoyar, y creo que todo el mundo está de acuerdo con eso, a los productores nacionales. Sí. Pero no hablan de la tecnificación. ¿Por dónde tendrían que ir las propuestas de los candidatos este domingo en el debate sobre este tema? Sí, a ver, una cosa que es importante notar cuando uno piensa en en el comercio exterior es, y esto para que la gente lo entienda, ¿no? Así como las personas no somos buenas para hacer todo, ¿no es cierto? Tampoco los países. Entonces, algunos países son buenos para ciertos productos, otros para otros. No existe un país que pueda producir todos los productos. Por tanto, el comercio internacional, es decir, exportaciones e importaciones, es esencial. ¿Ya? Ahora, cuando uno piensa en las importaciones, incluso las de alimentos, que es un poco la que más se ha discutido, uno tiene que entender que por ejemplo, ¿no? O sea, con ejemplos muy concretos, Verónica. Maíz, trigo, arroz. Exacto, mira. Son los en el tres caso que se del maíz, sí. ¿no es cierto? En el caso del maíz, el Perú importa 78% del maíz que se usa. ¿Y por qué? ¿Por qué es tanto lo que consumimos de maíz? Porque, claro, es el principal alimento del pollo. ¿Y qué ha pasado? Que, claro, que la producción de carne de pollo ha crecido 254% y el consumo per cápita de pollo casi se ha triplicado en los últimos 20 años, ¿no? Entonces,
es difícil que el Perú, dada esta situación, los peruanos estamos comiendo mejor, o hemos estado comiendo mejor en los últimos años, es difícil que el Perú rápidamente pueda resolver este problema. Los rendimientos en los cultivos de maíz en el Perú es incluso menor al de otros países. Entonces, claro, ahí entra la cuestión. ¿Cómo se tendría que enfrentar esto? Obviamente, ayudando a los agricultores a tecnificar. Igual de ninguna manera vamos a poder producir todo. Eso es imposible, Verónica. Otro ejemplo, el trigo, ¿no es cierto? Nosotros importamos el 90% del trigo que consumimos y que finalmente termina generando el pan y la harina. Entonces, incluso si nosotros nos esforzásemos mucho en tecnificar el agro, primero, es imposible que podamos producir todo, y segundo, esto tomaría tiempo. Claro. Parar las importaciones, ¿qué generaría? Pues básicamente generaría que el precio de estos insumos aumentaría y por tanto aumentarían el precio de los productos finales, ¿no? Entonces, eso es muy claro. Además, una cosa que es importante notar es que esto suena un poco a lo que es sustitución de importaciones, la idea de que si detenemos las importaciones vamos a poder producirlo aquí en el Perú, y eso no ha funcionado, ¿no? Se intentó en la década de los 70 y 80 y no funcionó. Y terminó generando incluso corrupción. Entonces, yo creo que ahí es importante volver a recordar cuán importante es el comercio internacional y cómo el comercio internacional ayuda a los productores, ¿no?, que usan insumos, ayuda a los consumidores que digamos, tienen no solo más diversidad de productos, sino también menores precios. Y eso no tiene nada que ver con la idea de que tenemos, obviamente, que trabajar en el agro. De acuerdo. Muy bien. No solo para, digamos, que sea más productivo, sino porque hoy, después de las cifras de la pobreza, 45% de personas en zonas rurales son pobres, y a las que esa es una realidad que nos debe interpelar como nación, y debemos trabajar para cambiar esos números. Muy bien. ¿No? Muy bien, muchas gracias al señor Osvaldo Molina, director ejecutivo de la Red de Estudios para el Desarrollo. Muchas gracias. Muy buenas noches. Muchas gracias a ti, Verónica.